Llegamos al tramo final de Más Info, llegó el momento de dar repaso a nuestros móviles. Está Jero Damura en Olivos y Nacho Damonte en Puente 12, perdón. Allí están en La Matanza, está Nacho, está Jero con el reclamo de la policía bonaerense, cómo se están llevando a cabo estas manifestaciones, estos pedidos que está haciendo en este momento la policía de la provincia de Buenos Aires. Nacho, Jero, ¿cómo están? Sí, Alejandra, sí, si te parece, creo que es más elocuente de lo que pueda decir yo, escuchar la protesta, porque hace unos minutos comenzaron a sonar todas las sirenas de los patrulleros, comenzaron a agitar los bombos, a sacar las banderas, y en estos momentos están pidiendo por la libertad de unos policías presos de una comisaría de La Tablada. Se ha acercado mucha más fuerza policial bonaerense y este es el panorama aquí en Puente 12. Nacho, hace minutos nada más estábamos con vos ahí y el panorama estaba muy tranquilo. De golpe empezó a agitarse la manifestación, empezaron a hacer ruido, empezaron los bombos. ¿Qué fue lo que pasó que cambió tan drásticamente? Bueno, en un principio tiene que ver con la llegada de una bandera que ahora no la podemos enfocar porque la tapa un patrullero, pero esa bandera pide la libertad inmediata de 9 efectivos policiales detenidos por unos casos de abuso sexual a unas mujeres en una comisaría en La Tablada. Están pidiendo la liberación de esos policías y además llegó un nutrido grupo de policías mujeres que se han subido a los patrulleros y comenzaron también a pedir que prendan las sirenas de todas las unidades. Esto, igual que ayer, va sucediendo cada unos tantos minutos porque se calma la protesta y luego comienza otra vez a demostrarse con fuerza la presencia de los efectivos. Te digo, vemos más policía que ayer y con lo que nos contaban van a llegar aún más efectivos en las próximas horas. Bueno, Nacho, bueno, Jero, muchas gracias. Ya voy a estar volviendo con ustedes y con todo lo que va ocurriendo en el reclamo de la policía bonaerense, pero llegó el momento de darle la bienvenida a Beto Valdés, periodista, analista político. Hola, Beto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Beto, quiero hacer un análisis más profundo de este reclamo que está llevando a cabo ahora la policía bonaerense sobre los puntos más importantes y profundizar sobre cómo está la cuestión ya después de prácticamente más de 24 horas de protesta. Y te diría que en primer lugar, enormes interrogantes. Da toda la sensación, por la información de estas últimas horas, que está sumamente complicada la posibilidad de una resolución, que es la que reclaman, por ejemplo, los intendentes, los varones del conurbano, los intendentes del Frente de Todos, que desde anoche le están reclamando al gobernador Kicillof llegar a un acuerdo, pero lo concreto es que está muy atomizada la protesta, tiene algunos líderes, pero evidentemente no es sencillo. Paralelamente, hay oficiales, comisarios mayores, que están sumariando a efectivos por adherirse a la rebelión, y esto sin duda cae muy mal, porque recordemos que el primer punto que ellos están planteando para iniciar la negociación respecto a los otros reclamos tiene que ver con que no haya sancionados, y ahí me parece que hay una traba más que importante, porque se está sancionando a muchos, insisto, a muchos hombres, sobre todo oficiales de calle de la policía bonaerense, en un contexto donde se rompió la cadena de mandos en una estructura absolutamente vertical, y ese me parece que es el dato más importante. Sí, es Beto, decir, por un lado... Beto, discúlpame que te interrumpa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Justamente lo que querría saber, porque además vengo siguiendo tu cobertura de este tema en redes sociales y tenés una información increíble,
buenísima, la recontra recomiendo. Me gustaría saber si hay sectores de la línea, no de la cúpula, sino de la línea, del oficialado de línea, que no esté a favor de esta protesta y que se expresen además abiertamente en contra de la protesta. Y que se expresen además abiertamente en contra de la protesta. Y no, te diría que reina el espíritu de cuerpo. Este tipo de instituciones sabemos que son muy, muy verticales y que además hay una mirada común que parte precisamente de los salarios. Es decir, el tema central que viene de arrastre, pero que evidentemente así de asumir y de convivir, tiene que ver. Nosotros incluso tenemos una placa con... Beto, eso te iba a decir, justo ahí tenemos la placa para poder ver, ahí tenés la placa para ver cuáles son los sueldos que hoy están percibiendo los diferentes agentes de la policía bonaerense. Recordemos, Ale, Diego, esto es salario en mano. Claro, lo que les llega a ellos, lo que ellos pueden gastar, con los descuentos correspondientes. Exactamente, esto es lo que reciben. Vemos en primer lugar el superintendente, que es el jefe de la policía, el comisario García, que cobra 152.712 pesos con 46, es decir, ese es el tope, sí, contra, por ejemplo, lo que cobra un ministro de la provincia de Buenos Aires, Berni, por ejemplo, sí, que está en el orden entre los 300 y 400.000 pesos, es decir, hay una diferencia más que sustancial, pero el problema se da abajo, en esta placa, abajo a la derecha. Sí, ahí claro, vemos el oficial de policía. El poli de cuadra, digamos, sí, el poli de la cuadra que está parado en la esquina. Es el vigilante, claro, el viejo vigilante que hacíamos referencia. Es decir, con poca antigüedad, cobra en mano 32.461 pesos, más el sargento, que cobra 34.444, y el subintendente, que cobra 38.599. Ahí tenemos, muchachos, entre oficial de policía, sargento y subintendente, tenemos más del 40% de la policía bonaerense que están bajo la línea de la pobreza, es decir, que reciben, claro, un ingreso que, insisto, que están bajo la línea de la pobreza, con otro dato adicional que está vinculado a que hasta el inicio de la cuarentena tenían la posibilidad de hacer adicionales, está bien, con horas core, como se, sí, denomina en la jerga técnica, de 40, 50 pesos, pero haciendo adicionales en estadios de fútbol, recitales, en comercios, en fábricas. Todo eso se cortó. Y no solo se cortó, sino que en algunos casos hay una tardanza más que importante a la hora de poder cobrarlo. Es decir, perdieron en esta cuarentena alrededor del 40% del dinero que cobraban hasta marzo. Es decir, no solo están retrasados salarialmente, sino que ahora reciben menos plata en el bolsillo. Es decir, estamos frente a una situación que se veía venir, que evidentemente no hubo capacidad en términos de administración del conflicto. Y la primera responsabilidad, por eso es interesante esta otra placa que vemos, donde lo que nosotros planteamos es que esta es una rebelión, sí, contra Kicillof, Berni, pero fundamentalmente contra la conducción de la policía bonaerense. Sí, es decir, sí, Beto, acá quiero entrar en una cuestión. En las discusiones de Twitter que están teniendo quienes apoyan al gobierno, están calificando esta movilización policial como un conflicto institucional en contra de las instituciones de la provincia. Me gustaría escuchar tu análisis. ¿Es así de binaria la cosa? No, a ver, esto no es blanco-negro, vuelvo a insistir, esto se resuelve en primer lugar después de lo que ocurrió ayer. Vuelvo a hablar, estructura verticalizada,
el jefe de la policía, el comisario García, y el resto de los comisarios, García fue directamente abuchado, es decir, ya tendría que haber presentado su renuncia porque no está en condiciones de ser respetado, de tener el prestigio suficiente para conducir. Él es un fusible. Lo mismo el resto de los comisarios mayores, que en algunos casos hasta fueron agredidos. ¿Por qué? Porque intentaron sumariar a efectivos y hubo, bueno, escenas de pugilatos, es decir, se rompió la cadena de mandos. Acá no queda otra que restituir una nueva conducción. Ese me parece que es el paso número 1. Probablemente se esté analizando esta instancia, más teniendo en cuenta que dicen que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está siguiendo atentamente con mucha preocupación esta crisis, sigue sosteniendo la continuidad de Sergio Berni como ministro de Seguridad, pese a que los intendentes y otros sectores políticos ya empiezan a hablar de sucesores. Ahora también hay otro elemento importante para tener en cuenta. Saben que la gran mayoría de estos efectivos policiales que vemos protestando, el año pasado votaron Fernández en las elecciones. Es decir, cuando se plantea que acá hay una movida política, la gran mayoría, así como en 2015 habían votado por Cambiemos y fundamentalmente contra Aníbal Fernández, que no les gustaba que fuera gobernador, y optaron para María Eugenia Vidal, y eso permitió el triunfo de Macri, el año pasado votaron, respaldaron al Frente de Todos. Es decir, normalmente la suboficialidad y lo que son los agentes son de origen peronista. Es decir, acá no se puede hacer una mirada como, no sé, en los reclamos del campo, que sí, ahí la gran mayoría son votantes de Macri o de Juntos por el Cambio. Acá, tanto por origen social y cultural, tienen una vieja vinculación con el peronismo, y recordemos que en sus carreras, incluso los que son ya oficiales superiores, convivieron la mayoría de sus años de servicio con administraciones justicialistas y también con intendentes justicialistas, porque recordemos que el vínculo con los jefes comunales es muy importante, sobre todo este año que Berni decidió modificar las jefaturas departamentales, es decir, regionales, que antes se determinaban desde La Plata, desde el Ministerio de Seguridad, o mejor dicho, lo hacía el jefe de la policía. Ahora se creó la jefatura de estación, es decir, que son cargos que eligen los intendentes. Es decir, el comisario García, que habló ayer, hoy no tiene injerencia sobre el territorio, y sí lo tienen los intendentes. Por eso, no lo dicen públicamente en el oficialismo, pero hay alguna sospecha de que a caballo de esta protesta están especulando algunos de los varones del conurbano que están muy disconformes y se llevan muy mal con Sergio Berni. Es más, tienen un candidato para reemplazarlo, un par de ellos, que es el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. En los rumores políticos que circulan, dicen que es el hombre que intentan promover si es que Cristina finalmente entrega a Berni. Beto, con respecto justamente al conurbano, a los varones del conurbano, ¿cómo se planteó esta cuestión en el gobierno con respecto a preservar la seguridad en aquellos lugares donde la policía, lógicamente, por el reclamo que está haciendo, no se encuentra presente? Y realmente la situación es de desgobierno y es evidentemente de una gran anarquía política. Por eso el grupo, los intendentes del Frente de Todos tienen un grupo de WhatsApp, están en contacto permanente y están realmente muy preocupados, esencialmente porque, claro, ya venía aumentando la inseguridad. En algunos lugares todavía se mantienen los patrullajes, pero hay zonas en que no, que además de por sí ya venían complicadas. Entonces, la única herramienta que tienen los varones del conurbano es simplemente
tratar de reclamarle a Kicillof que defina lo antes posible el aumento salarial. Recordemos que estaba en primera instancia previsto para el viernes, luego para mañana, pero siguen insistiendo, casi rogando los intendentes que se conozca el número lo antes posible, por lo menos esta tarde o noche. ¿Por qué? Porque se sabe que no va a haber conformidad. El número que circula es alrededor del 30% y los rebeldes, los que se han sublevado, están reclamando 60% para cerrar en 50%. Y aparentemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires no está en condiciones, no solo fiscales, de dar ese porcentaje por arriba del 30%, porque se le viene el efecto dominó. Claro. Porque hoy ya paraban los médicos, los judiciales, los docentes y además el resto de las fuerzas de seguridad del país. Hoy el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, tuvo que dar un aumento salarial frente a un petitorio que recibieron de los familiares de la policía de esa provincia, anticipándose a este tema. Y atención que puede haber efecto contagio en otras provincias. Beto, hay varios elementos que me llegan por mis fuentes de la policía bonaerense que además, como un paréntesis, te ven, saludan y felicitan la cantidad y calidad de información que nos estás dando. Muchas gracias. Pero sí, fuentes importantes que te están felicitando en este momento por la calidad de información. Pero por otro lado, lo que también estaría afectando a la cadena de mando es esta relación entre los intendentes y los comisarios en los distintos partidos del conurbano. Eso realmente, parece que esa medida de Bernie de alguna manera quebró una relación interna del cuerpo uniformado. Y en este momento, ese reclamo, me gustaría tratar de ponerlo en contexto del reclamo más grande, que por supuesto es el reclamo salarial, ¿no? Y sí, evidentemente, ahí sí se mete la política. Porque vos imaginate que cada intendente, algunos, no vamos a generalizar, algunos toman, como Bernie les permitió lotear de alguna manera la policía bonaerense y sus zonas de influencia, cada uno de los territorios, me consta que hay intendentes que eligieron jefes de estación como en base a los antecedentes, al nivel de profesionalidad, pero otros han puesto amigos. Han gente que quizás no tiene los antecedentes suficientes en términos profesionales o de trayectoria, y esas arbitrariedades generan un enorme ruido en los subordinados. Y más, tengamos en cuenta otra situación. Esta oficialidad alta, es decir, los comisarios mayores, tienen un nivel de vida realmente que en algunos casos no se condice con los salarios que vimos. Y eso lo ven los oficiales, los vigilantes, los sargentos, aquellos que manejan una patrulla. Es decir, hay una ruptura que va a ser muy difícil de revertir y que no solo tiene que ver con que Bernie no puede presentarse ahí, sino esencialmente por una cuestión de recomponer y buscar un liderazgo en forma inmediata, porque si no, esto se va a extender. Y evidentemente cada minuto que pasa es un daño realmente muy importante y preocupa, como vos bien decías, Diego, la inseguridad, ¿no? Claro. Beto, ¿qué te parece si te quedás con nosotros un ratito más? Ahora vamos a un pequeño corte y ya venimos con mucho más info y mucho más análisis de Beto Valdés sobre este reclamo que está haciendo la policía bonaerense. Tramo final de Más Info. Le voy a dar paso a Ceci Devana, nuestra especialista en judiciales, porque tiene información de último momento, Ceci, sobre Lázaro Báez. Exactamente, Ale. Lázaro Báez podría llegar a salir hoy en el correr de esta tarde. Se barajan nuevos domicilios a los que podría ir Báez por estas horas, que no son Aire de Pilar, que es el barrio cerrado en el que, recordamos, tuvo los incidentes que Finalmente decidió entonces desistir de la posibilidad de ir a este barrio donde además a los vecinos se le está iniciando una denuncia. Por lo menos van a haber unos cuantos
con posibilidad de tener algún tipo de proceso. Exactamente, Ale. Eso por un lado. Ellos además se presentaron en la justicia, entregaron un escrito donde le piden a la justicia que considere la posibilidad de otro domicilio para Báez. Lo hicieron ante el Tribunal Oral Federal 4, de quien está a disposición Báez, y por estas horas empieza a evaluarse un domicilio en el barrio de Belgrano, uno de los tantos departamentos de Báez en la ciudad de Buenos Aires. Así que crecen las posibilidades de que su destino no sea Aires de Pilar, sino un departamento en el barrio de Belgrano. Muchas gracias, Ceci. Le A vos, doy Ale. entrada nuevamente a Beto Valdés. Vamos, Beto, estamos en vivo en Olivos, estamos en vivo en Puente 12, en La Matanza, siguiendo en vivo el reclamo que están haciendo ahora en este preciso instante la policía bonaerense. Ya decíamos que es un conflicto que lleva bastante tiempo, Beto, y sin posibilidad de resolución pronta. Exactamente, todo a la espera del anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está haciendo los números de la propuesta de recomposición salarial que se le transmita a quienes se han revelado. Pero atención, me parece muy importante el lugar donde está Jero Mura, Sí. teniendo en cuenta que se está confirmando que a las 18 horas, Ale, Diego, Sí. va a hablar el presidente Alberto Fernández. Es decir, ¿Va a hablar Alberto a raíz de esta situación o va a hablar para realizar otro tipo de anuncios? La cuestión parece inevitable que no haga alusión a este tema, más teniendo en cuenta que hoy más temprano en la cervecería Quilmes hizo una referencia crítica planteando que estas cuestiones o estas crisis no se resuelven escondiéndose en patrulleros y tocando la sirena. Declaraciones que cayeron mal en este contexto de intransigencia y de mucha bronca. Incluso en los últimos minutos parece que había habido un intento del presidente Alberto Fernández de tener contacto con algunos de los líderes que están ahí, precisamente sobre la avenida Maipú, en la parte trasera de la Quinta Presidencial de Olivos, y que los efectivos no estuvieron de acuerdo. Ese es un rumor que está circulando en este momento, por eso pasa a tomar, digamos, una enorme expectativa si es que el presidente va a hacer algún tipo de anuncio, más allá de lo que dijo hoy, que fue un respaldo al gobernador Kicillof y de alguna manera marcarle o tratar de ponerle un límite a estos efectivos, lo cual no significa que se vaya a resolver la situación. Claro. Y eso es lo más preocupante, el nivel de incertidumbre que reina hoy a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Entonces, las posibilidades que en las próximas horas el gobernador Axel Kicillof ofrezca un aumento del 30% y posibilidades bajas de ser aceptado. Beto. Exactamente. Ahí la cuestión es muy importante en este tipo de circunstancias, el desgaste, ¿no? Hay quienes plantean dentro del oficialismo bonaerense que más allá del costo político que está pagando la gestión de Kicillof y fundamentalmente la figura de Sergio Berni, tampoco normalmente cuando hay este tipo de protestas sin conducción orgánica, sin liderazgos y muy atomizadas, sufre un desgaste significativo. Entonces también hay una apuesta a esta situación, pero claro, insisto, con un alto costo político y sobre todo mirando el después, cómo continúa conducida la policía bonaerense luego de esta situación de crack, donde efectivamente se rompió la cadena de mandos, donde hay muchas cuestiones que no va a poder resolver el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque no cuenta ni con el dinero ni con el tiempo en función de la exigencia, lo que reclaman las mujeres, el personal femenino que tiene una presencia muy importante entre los suboficiales. Están pasando un momento muy complicado.
Y vos fíjate que estuvieron realmente muy presentes. Hay muchísimas licencias médicas y psiquiátricas. Es una forma de salir del servicio. ¿Por qué? Porque también tienen miedo a meterse en el conurbano con patrulleros que no andan y teniendo, digamos, un ingreso realmente muy, muy escaso. Y después hay otra cuestión que parece incomprensible, que tiene que ver con que, por ejemplo, hay efectivos que están destinados en San Fernando y viven en La Plata, y hay otros que están en Cañuelas y viven en Moreno. Es decir, hay cuestiones que terminan, hay efectivos de la policía bonaerense que se pasan el día viajando. Claro. Y eso obviamente, como van de civil por razones de seguridad, lo pagan de su bolsillo. Beto, muchísimas gracias por este análisis realmente muy esclarecedor. Vamos a estar